Estamos compartiendo con ustedes en vivo la mañana del 11. Ya estamos en comunicación con Javier Santomé, es capitán de armamento de Buquebús. Santomé, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día para ti y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Santomé, primero que nada, para resumir, ¿qué significa ser capitán de armamento de Buquebús? Bueno, en las empresas navieras, el presidente de la compañía se lo denomina el armador porque es quien arma su flota. El capitán de armamento es el asesor del armador en todo lo que tiene que ver con el armado de los buques, sus tripulaciones, las medidas de seguridad, Bien. una especie de gerencia de la parte de los buques. Le hago esta pregunta un tanto institucional porque, bueno, mucha gente decía como capitán de armamento pensaban que hablábamos de un barco de guerra, pero bueno, queríamos que usted explicara para toda la audiencia en qué consistía esto. Santomé, obviamente, el tema que nos convoca es saber qué fue lo que pasó, cómo se manejó la empresa respecto a estos ciudadanos que venían de Buenos Aires, dos de los cuales dieron positivo de COVID-19 y están aquí en Maldonado. Antes del montaje del laboratorio en los barcos de la empresa, en este barco particularmente que llegó el viernes pasado, ¿cómo se está manejando la empresa con los pasajeros que suben a bordo? Bueno, nosotros desde el 13 de marzo empezamos una serie de protocolos, ya vamos por el número 6, que fueron presentados a las autoridades, a las cuales se sumaron los protocolos propios del país. El país generó una serie de protocolos a través del Ministerio de Salud Pública, en el cual los ingresos por vía fluvial, terrestre o aérea debían darse en ciertas condiciones. Esas condiciones se protocolizaron y son las que se vienen cumpliendo al día de la fecha. Concretamente, los pasajeros cuando llegan a la terminal se les toma la temperatura y se les hace firmar una declaración jurada con varios puntos, entre los que se incluye si tuvo algún contacto con un COVID positivo, o en la familia o en cercanía, si ha tenido síntomas de fiebre, de tos, un cuestionario médico que bueno, se les hace firmar a los pasajeros. Con ese formulario, la toma de temperatura, el pasajero puede abordar. Ese es el protocolo que se venía y se viene usando hasta el momento. En este caso en particular, bueno, dos personas asintomáticas cumplieron con todos esos requisitos y, bueno, algunos días después tuvieron los síntomas que desencadenaron en que fueron positivos. Ahora, por un lado tenemos las personas que son asintomáticas, que de alguna manera son contagiados invisibles o contagiadores o propagadores invisibles. Y por otro lado, usted señalaba que cuando llegan a la terminal portuaria en Uruguay se les toma temperatura, se les hace firmar una declaración jurada como que no tienen nada, pero pueden ser, como en este caso, pacientes asintomáticos. Al subir en Buenos Aires, ¿toman alguna medida con los pasajeros? Bueno, lo que yo le expliqué es al subir al buque. Las medidas que yo estaba contando son al abordar. Al desembarcar simplemente es un chequeo nuevamente de temperatura y recepción de documentación. El chequeo es al abordar. En cuanto a que sean personas que contagien, bueno, eso es relativo. Para eso están las medidas de profilaxis que se implementaron, que también son impartidas por las autoridades y tienen que ver con el distanciamiento social sostenible, con el lavado de manos. Nosotros arriba del buque implementamos una serie de medidas. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Sí, perdón. Arriba del buque se implementaron una serie de medidas que permiten que los pasajeros viajen distanciados, distancia aproximada de 2 metros, no hay nadie contiguo en el asiento, los accesos a los corredores son sin tener que pasar por arriba de otro pasajero, que puede ser, en el caso de viajar en un ómnibus uno al lado del otro, o en un avión en una fila de 3 o 4, que uno para salir al pasillo tiene que pedirle permiso, pasar por sobre los demás pasajeros. Eso en nuestros buques no ocurre. Las medidas para ir a los servicios higiénicos hay que levantar la mano, son acompañados de a uno, y una vez que abandonan el servicio higiénico se sanitiza absolutamente todo. Y todas esas medidas que se han tomado bajo el nombre de protocolos y se aplican
y ahora se están aplicando en los hoteles y en toda el área turística, son las medidas que permiten que el virus no se propague, que si alguien viene infectado no se propague. Y creemos que así va a ser. Recién se está en la etapa de hisopar al resto de los pasajeros. Ayer concurrimos toda la tripulación del buque. Imagínense que la tripulación del buque está en contacto estrecho con cada uno de los pasajeros. De hecho, a estos 2 pasajeros se los acompaña hasta su asiento. Y sin embargo, todos los tripulantes, tanto de a bordo como de tierra de ese día, dieron resultado negativo en el test del día de ayer. Así que estamos esperanzados en que el resto de los pasajeros también dé negativo, porque eso va a afianzar que los protocolos de a bordo se cumplen y que toda esta insistencia que el gobierno nos hace día a día del uso de tapabocas, de la profilaxis, de las manos, del distanciamiento, son realmente efectivas para evitar el contagio. Respecto a la documentación de los pasajeros, Santomé, hay excepciones para ingresar al Uruguay porque es un país que tiene las fronteras cerradas. ¿Buquebus chequea esa documentación más allá de que sea un trámite migratorio que de repente dependa de una repartición estatal? Pero ustedes como compañía, ¿chequean que los que suben sean realmente o uruguayos o extranjeros residentes o gente con intereses laborales o comerciales, que no se cuele de alguna manera algún turista? Sí, el primer chequeo es con la compra del pasaje y en el check-in. Pero el chequeo más importante es el acto migratorio. O sea, en el acto migratorio en la República Argentina, las únicas personas que pueden ingresar al país son los uruguayos o argentinos con residencia en Uruguay y todos aquellos que hayan tramitado ante la Cancillería de Uruguay en Argentina los excepciones de acuerdo a la normativa de nuestro país. Javier, ¿qué datos ustedes les piden a los pasajeros que viajan dentro del barco? ¿Los datos en cuanto a sanidad o documentación? No, digo, para poder tener un posible contacto, en este caso, al detectarse 2 casos positivos, para poder, decían que le pasan todos los datos para poder rastrearlos, claro. Bueno, dentro del protocolo que estableció el Ministerio de Salud Pública, todos los pasajeros, al momento de emitirse el pasaje, tienen que dejar el número de teléfono, la dirección donde van a hacer la cuarentena y una dirección de email. Eso es un requisito y lo tenemos de todos los pasajeros y eso inmediatamente se pone a disposición del Ministerio de Salud Pública. Ayer corrían algunas versiones de que no se podía ubicar a los pasajeros, como que se los estaba buscando. En realidad, los números de teléfono de todos los pasajeros están en poder del Ministerio de Salud Pública y de hecho se los llamó. Ayer incluso nos confirmaban del laboratorio que ya mucha gente se está haciendo el hisopado, ya hay incluso resultados negativos. Bueno, es un proceso que lleva su tiempo porque hay que llamarlos a todos por teléfono y darles las indicaciones correspondientes. Pero eso, por suerte, está monitoreado y es parte de los protocolos. Anexo a eso, los asientos del buque son numerados, de modo que se sabe exactamente quiénes fueron los contactos más cercanos a los casos positivos. Eso está todo en manos del Ministerio de Salud Pública. O sea que hay una trazabilidad muy fácil de seguir de los pasajeros por todas esas medidas de identificación que se toman en la compañía, a bordo del barco, etcétera, para tener más allá de los datos de migraciones, ¿no? Le quería preguntar sobre... Sí, totalmente, y eso es lo que nos tiene que dar la tranquilidad. O sea, la tranquilidad viene dada porque no son pasajeros que llegan y se bajan y después desconocemos cuál es su paradero. Claro. O sea, el pasajero deja su número de teléfono, deja el lugar donde... es una declaración jurada, digo, entendamos esto, ¿no? Entendámoslo, o sea, dejan establecido dónde van a hacer la cuarentena, cuál es la dirección, cuál es el teléfono. Se sabe dónde estuvo sentado en el barco, en qué ubicación, cuáles fueron sus contactos estrechos. Es un gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública y las autoridades uruguayas para cuidarnos y para que hoy Uruguay esté en la posición que está. Digo, esto no se hizo solo, esto se hizo gracias a protocolos muy serios y a una población que los respetó. Ahora, ¿cómo explica usted, porque ya que lo subraya, de que Uruguay como está, el departamento de Maldonado en particular, libre de circulación, y que ahora de repente nos vemos con esta sorpresa de tener 2 casos positivos? Para usted, ¿dónde estuvo la falla?
Es que no creo que el adjetivo sea una falla. Como les estoy contando, los protocolos que impartió el gobierno se cumplieron a la perfección. Entendamos que esta pandemia vino para quedarse y hay que asumir determinados riesgos. La vida es un riesgo, manejar es un riesgo, volar, andar en un barco es un riesgo. Lo que uno hace es minimizar el riesgo para que no ocurran los accidentes, pero se minimiza, ¿verdad? Entonces, entendamos que han venido aviones del exterior, han aterrizado aviones en muchísimas oportunidades, ha venido gente por tierra, hemos tenido contagios por el litoral de gente que vino por tierra. O sea, este caso puntual, bueno, caso mediático además, porque se conoce obviamente por dónde se entró, pero no es el único caso que hemos tenido. Los casos de 33, los casos de Rivera, bueno, no vinieron en un barco, vinieron caminando, en moto, en coche, pero vinieron. El virus vino en un avión, ¿verdad? O sea, entonces, creo que en ese sentido, de vuelta, tenemos que todos ser conscientes de que tenemos que minimizar los riesgos. Y esta medida que se tomó ahora de tener un laboratorio a bordo y de que los uruguayos vengan ya con el hisopado hecho, nos da nuevamente más garantías, ¿verdad? Que ojalá se repliquen en el resto de los medios de transporte. El lunes tenemos un avión, tengo entendido que de una compañía que aterriza en Uruguay, y bueno, que la gente venga hisopada. Nosotros apuntamos a eso y por eso avanzamos en este laboratorio que ya está operativo. Eso le iba a preguntar, ya está operativo el laboratorio y usted nos confirma de que los resultados van a demorar 1 hora y media antes de abordar el pasajero. En 1 hora y media ya va a saber los resultados, ¿es así? Sí, eso es así, y es importante destacarlo porque también hubo algunas versiones de prensa ayer que hablaban de que se trataba de otro estudio. Es el mismo estudio que existe, el de PCR, el estudio bueno, el estudio que demora 2 o 3 días o que demoraba 2 o 3 días, el que se hace en todo el mundo. No hay otra cosa hoy mejor, no es que nuestro país esté atrasado en eso. Estamos haciendo el mismo test que se hace el Poder Ejecutivo cuando viajan a las zonas de riesgo y cuando vuelven se hacen el test. Nosotros, los tripulantes, ustedes, toda la población, los de 33, los de Rivera. Es el mismo test, es el test de PCR que realiza este laboratorio, entre otros ATGEN, que opera en el LATU y que hemos elegido nosotros en esta oportunidad. ¿Dónde está? Porque ayer decían, bueno, ¿y por qué en 1 hora y media? Es un test rápido, tiene menos calidad. No, es el mismo test, es la misma muestra, es el mismo proceso. A medida que van pasando los días, se contaba la biotécnica de Autogen, se van familiarizando más con los estudios y se van acortando los tiempos, pero uno de los tiempos más largos era el envío de la muestra al laboratorio. Ese tiempo muerto fue el que nosotros acortamos muchísimo teniendo el laboratorio al lado de la persona donde se va a hisopar. Ustedes saben muy bien que hoy van al laboratorio del LATU y se hacen el hisopado y a las 2 horas, si hay poca gente, por supuesto, que eso también influye, ya tienen el resultado. O sea, no son ni 24, ni 72, ni 36 horas, son 2 horas, 4 horas si hay mucha gente. Bueno, acá es lo mismo, con más tomas de muestras, con más personal tomando muestras, se redujeron los tiempos y con el laboratorio a bordo tenemos en 1 hora y media, desde que el pasajero se hace el hisopado y mientras hace los controles de migraciones, aduana y bueno, la parte de check-in, en ese lapso la muestra sube a bordo y se procesa. El pasajero da negativo, embarca. El pasajero da positivo, se queda en Buenos Aires, no puede viajar. Aquí nos escriben algo así vinculado a la problemática de repente con el hisopado, que después de 7 días puede dar falso positivo. Digo, ¿cómo manejan los plazos, las ventanas, las certezas de la eficacia en los resultados, los antecedentes del pasajero, etcétera? Bueno, lo que pasa es que el hisopado no sustituye la cuarentena. Por lo menos hasta hoy nosotros no tenemos ningún dato técnico u oficial de que así sea. Y es correcto, puede dar un falso positivo. Esas cuestiones están dentro de los riesgos. Hoy es la muestra a nivel mundial más precisa, pero no es 100%, será 99,99. Es lo que más se aproxima
a la tranquilidad, ¿verdad? Claro, el problema capaz es cuando dan falsos negativos y esa persona se asegura que piensa que no tiene COVID-19 y justamente también lo que se dice es que si se hicieron el test en los últimos 7 días al contacto con el virus, puede dar falso negativo y por eso dicen que recomiendan volver a hacerlo a los 7 días para asegurarse un negativo 100%. Pero ahí ya no corre no corre por cuenta, digamos, de la empresa Buquebus, sino después ya por las autoridades sanitarias de cada país. Sí, claro. Las autoridades sanitarias del país, el seguimiento de la cuarentena de la gente. Nosotros somos un medio de transporte. O sea, podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de lo que es el momento desde que el pasajero ingresa hasta que el pasajero desembarca. Después lo que ocurre con el pasajero, si cumple la cuarentena, si no la cumple, si se vuelve a hacer el hisopado, si no lo hace, bueno, eso ya son temas que escapan a nuestra empresa. ¿Ustedes están haciendo viajes ya el día de hoy? Sí, hoy hicimos un viaje, hace 1 hora y media zarpó el buque hacia Buenos Aires. ¿Y cuándo vuelve, perdón? O sea, Y ¿el mismo vuelve día? el mismo día, sí, son frecuencias que estamos haciendo los días viernes, va a regresar a las 19:30 con 170 pasajeros aproximadamente. Esta frecuencia se va a mantener más allá de los anuncios de López Mena, propietario, el armador de Buquebus, que señaló en torre ejecutiva de que calculaba que en 15 días ya iban a poder mantener frecuencias habituales, que inmediatamente fue desestimado por el propio presidente de la República. Pero más allá de esos tiempos, que es el gobierno el que los va a establecer, ustedes están manteniendo una frecuencia semanal con unos 170 pasajeros aproximadamente que llegan los días viernes a suelo uruguayo. Sí, es correcto. Ahora tenemos programados los 5 viernes de julio, así lo hemos pedido a las autoridades y nos han aprobado, comenzando hoy, ¿verdad? Hoy es el primero de los 5 viernes de julio que vamos a traer uruguayos. El promedio anda en las 200 personas. Y los pasajeros que Por estén viaje. llegando a partir de hoy ya han pasado por el laboratorio móvil, es decir, que ya van a ser, arriba del barco ya vienen con hisopado negativo. Es correcta tu apreciación. A partir de hoy, cuando el buque llegue a aguas uruguayas, el 100% de los pasajeros a bordo van a ser negativos al test que se realiza de PCR. Y para regresar a Argentina, los pasajeros que viajan desde Uruguay a Argentina, ¿los requisitos son los mismos en cuanto a papeles y residencia? ¿O qué requisitos se piden? Sí, son los mismos requisitos. Solo pueden viajar a Argentina, argentinos o residentes. Son con los mismos requisitos. Es espejo, digamos, Claro. la normativa. El funcionamiento del barco obviamente es muy distinto. Usted señaló alguna parte con el distanciamiento, el control cuando una persona utiliza los gabinetes higiénicos. No está abierto el free shop, no hay una circulación en la nave. Es decir que estos protocolos han cambiado radicalmente lo que es la realidad y lo que uno conoce de las veces que ha viajado en esta empresa a Buenos Aires o hacia Uruguay. Es algo totalmente distinto, o sea que están tomando medidas. En algunos casos dicen es la única empresa que está tomando tantas medidas de prevención respecto al COVID-19, incluyendo compañías de transporte terrestre y aéreo, ¿no? Bueno, ustedes creo que todos conocen cómo ha operado Buquebus en estos 42 años, con sus barcos siempre a la vanguardia en tecnología. Uruguay ha sido de los primeros países en el mundo en tener barcos rápidos. Y creo que ese ha sido el espíritu de nuestro presidente, de siempre innovar. Nosotros ahora en 48 horas armamos un laboratorio arriba del buque, de la mano, vuelvo a repetir, de la firma ATGEN, con todos los protocolos necesarios. Eso marca que somos una empresa que no nos detenemos. O sea, siempre estamos haciendo lo mejor que se puede hacer y buscando las mejores tecnologías. Y eso es lo que nos ayuda a poder seguir navegando, ¿no? Para tener una idea a lo que se debe enfrentar la empresa, ¿qué costo tiene montar este laboratorio? Bueno, no tengo los costos en números, pero hoy todos los números son muy altos. Imagínense que tener la compañía prácticamente parada, con 1.400 funcionarios, 3.000 proveedores que dependen de nosotros, son costos terribles y hoy cualquier obra que se haga
es mucho dinero. Pero se pudo hacer, hay un gran esfuerzo, vuelvo a repetir, del equipo de Buquebus y también de las empresas que confían en nosotros, ¿no? Porque el laboratorio ATGen, de probada trayectoria, inmediatamente se subió a la idea, les pareció algo muy innovador. Ayer estuvimos, la empresa está en contacto con distintos actores del mundo y bueno, somos el primer buque en el mundo en tener un laboratorio a bordo, lo cual creo que nos vuelve a poner a Uruguay donde el gobierno nos puso, ¿no? En primera línea en cuanto a lo que es la profilaxis y a tratar de tener un país controlado con bajos casos de COVID-19, ¿verdad? Javier Santomé, queremos agradecerle muy especialmente esta comunicación para llevar información a nuestros televidentes, tranquilidad a la población, para conocer de qué manera se maneja la empresa, cuáles son los rangos de seguridad que cumplen en torno a la prevención sanitaria, ¿no?, del COVID-19. Y bueno, sin lugar a dudas que más allá de que queden preguntas todavía por formular, era muy importante tener su palabra hoy aquí en este programa que tiene mucha audiencia en el departamento. Muy amable, ¿eh? Yo quiero aprovechar a agradecerles a ustedes porque has dicho una palabra que es clave en todo esto y es transmitir tranquilidad. Creo que esa es la función que hoy los medios de prensa como el de ustedes tienen que hacer, o sea, dar información certera y llevar tranquilidad a la población. Hoy ustedes saben que con un celular todos somos periodistas, entonces todos opinamos y todos nos creemos que podemos opinar libremente y por ahí nos faltan herramientas que los periodistas profesionales las manejan y por eso la información tiene que ir por esos canales. Así que muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen y por transmitir esta tranquilidad a todo el departamento de Maldonado. Muchas gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto y bueno, que sea lo mejor para la empresa, para los argentinos, para los uruguayos en medio de esta realidad tan cruda que nos toca vivir. Que sea lo mejor para el país, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Bueno, yo sigo insistiendo en algo que dije ayer, ¿no? Por un lado, tenemos la solución que aporta el ministro de Turismo cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo piensa usted que se puede minimizar absolutamente la posibilidad de riesgo de contagio? Haciendo hisopados obligatorios en destino de origen a cada uno de los que vengan. No importa si vienen de Madrid, el domingo llega un avión de Iberia de Madrid. ¿Qué medidas se toman en el aeropuerto de Barajas? Las medidas del aeropuerto Carrasco, yo diría, confío en las medidas que se toman en mi país, pero quiero confiar que también se toman buenas medidas. Pero el hisopado obligatorio en el lugar de origen antes de que, como pasa en Buquebus, antes que te subas al barco, vas a subir sí y solo si tenés resultado negativo del test de coronavirus, que lo mismo pase en cualquier parte del mundo y en cualquier medio de transporte. Y lo que digo, mantengo lo que decía ayer, creo que la naturaleza de este virus, maldito, perverso, violento, invisible, tiene esas ventanas por la velocidad de propagación que tiene y por la tasa de multiplicación que tiene al propagarse. Creo que genera ventanas que son imposibles de prever. Me parece que acá cerrás la puerta y se te mete el virus por la ventana. Tenés todas las medidas, tenés el personal haciendo hisopados, tomando la temperatura, el personal militar desplegado en las fronteras, una sociedad como la uruguaya que se cuida, y sin embargo aparecen dos tipos que suben arriba a un barco, llegan a Uruguay y resulta que cuando llegan acá resultan ser positivos y ahí tenés toda esa tasa de multiplicación. Estos hombres eran asintomáticos. Ahora, por ejemplo, si se hacen el test en barco, si estos ciudadanos vienen hoy en el barco, le van a hacer el hisopado y van a dar negativo, ¿no? O sea, los tipos los falsos negativos que hablábamos recién, van a llegar al Uruguay con un resultado negativo, pero sin embargo ese negativo es falso y resulta que después les da un test positivo. Me parece que hay cosas que no podemos prever. De todas maneras tenemos que generar barreras muy potentes nosotros, cada uno de nosotros, para tratar de que no nos llegue, que de repente anda circulando, bueno, pero a mí no me va a tocar. Total. ¿Y cómo no me va a tocar? Usando tapaboca, manteniendo la distancia física. Todo esto que hablábamos, que parece tan complejo, lo neutralizamos de una manera muy sencilla, con la conducta tuya y mía.
usá tapaboca cuando vayas al almacén, cuando vayas a pagar una cuenta, cuando vayas a buscar a los chicos a la escuela o al colegio o al liceo o donde vayas a buscarlos o lo que vayas a hacer, usá tapaboca, no te acerques a la gente, no andes a los abrazos, no andes a los besos, no te des la mano. De esa manera tan simple que vos decís, pero eso es una bobada. Esa es la clave para, a pesar de que tengamos alguna circulación comunitaria, que ojalá no, para seguirnos manteniendo a resguardo, tengamos una inquebrantable conducta individual, que eso nos va a dar muchas más satisfacciones que disgustos. Y otra cosa, ¿no? Que yo insisto en que no estamos hablando de miles y miles de pasajeros que viajan por semana, por día. Estamos hablando de unos 200 personas por semana. Como sería mucho más fácil poner el foco en esas 200 personas que entran, haciéndole un test. Ya le hacen el test antes de subirse al barco. A los 7, 10 o 14 días, asegurarse otro test, que estamos hablando solo de 200 test, para asegurarse después el resto, o sea, que ese foco se queda ahí en caso de haber un positivo, un falso negativo o lo que sea. Son solo 200 personas que hay que controlar, o una cuarentena obligatoria realmente estricta, pero solo para esas 200 personas, para poder seguir entrando en esta nueva normalidad, ¿no? Porque como decimos, ahora viene un vuelo de Madrid, más adelante capaz que empiezan a venir otros vuelos, pero si no se hace un control estricto, no solo también en transporte, en su traslado, sino también cuando llegan y a los 15 días, que es cuando se puede volver a despertar este virus, ahí me parece que está insistiendo también, como dice Marcelo, en asegurar nosotros de como escudos protectores, está ahí, pero no me llega. Y si no me llega, yo tampoco lo contagio, ¿no? Exactamente. Señoras y señores, pasado mañana Punta del Este cumple 113 años, nada más ni nada menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acuerdo del cumpleaños 90, que tiraron la casa por la ventana, los festejos que se organizaron para los 90 años de Punta del Este, que fue todo el año, en 1997, todo el año de festejos por el 90º aniversario del principal balneario uruguayo. Para los 100 años, ni que hablar, me acuerdo de una fiesta impresionante que se hizo en entonces Conrad de Punta del Este. Y bueno, y ahora estamos en los 113 años, ¿no? Mucha historia para contar, y para eso recibiremos al doctor Fernando Cairo, subdirector general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que, como decíamos, es un libro abierto y nos va a contar seguramente cosas muy interesantes de nuestro balneario. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos.